Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por las pantallas de Canal 30 Loncomilla, que llega a usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Hierbas Buenas y Linares. También en nuestra señal online disponible en la www.canal30.cl y en el facebook.com/canal30 oficial. Puede participar, interactuar con nosotros, proponernos temas, realizar consultas, manifestar sus inquietudes, promover iniciativas de bien público de carácter social, naturalmente, al más 5673-256-1630, 73-256-1630, o a nuestro WhatsApp del programa, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. ¿Qué duda cabe? La pandemia del COVID-19 que nos acompaña hace ya más de 800 días ha dejado huella, ha dejado consecuencias en diversas escalas y ámbitos. El impacto de la emergencia sanitaria va mucho más allá de lo que a la salud se refiere. Lo hemos evidenciado en el comportamiento de las y los jóvenes que se han reintegrado a sus clases presenciales, particularmente niñas, niños y adolescentes, y también lamentando una brecha en términos de aprendizaje que afecta a los más pequeños, a las más pequeñas, quienes han visto alterado su proceso de aprendizaje en materias asociadas a la lectoescritura. Es decir, le cuesta más a los niños aprender a leer, le cuesta más a los niños aprender a escribir. Y estas diferencias evidentemente pueden traer consecuencias a futuro, las cuales pretenden ser mitigadas en cierta medida con el surgimiento de diversas organizaciones y entidades que tienen en común y afán poder colaborar en tratar de comenzar a equilibrar un proceso que se hace necesario para apoyar la gestión académica de miles de docentes, educadores, profesores, profesoras, distribuidos en las diferentes escuelas y liceos de nuestra región y del territorio nacional. Catalina Díaz es coordinadora de la Fundación Letra Libre, una institución que ayuda a complementar el aprendizaje de los estudiantes más pequeños, que aún no han aprendido a leer bien, en un problema que se ha visto seriamente incrementado en esta pandemia. Y quiero aprovechar de darle la bienvenida a Catalina. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del 30 te ayuda, en una situación que es bastante compleja y donde quizás la opinión pública todavía no le ha tomado el real peso a la situación, a menos que la esté viviendo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Miguel. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Y pequeña aclaración, eso sí, pero yo soy coordinadora del área de convocatoria, no para que no se confunda ahí con los cargos de la dirección. Ningún problema. Pero en este sentido, una de las acciones fundamentales que está desarrollando Letra Libre es poder ayudar en todo lo que significa la etapa de acompañamiento en aquellos casos detectados de dificultades para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo han surgido ustedes como Letra Libre? Y en ese mismo sentido, a partir de ese surgimiento, ¿cómo han logrado detectar dónde se encuentran quizás las principales falencias y problemáticas, tanto territorialmente como en los grupos etarios más afectados? Bueno, en relación a la pregunta del cómo surgimos, tiene mucho que ver también con cómo la pandemia agudiza un problema que ya existía. O sea, Chile ya venía teniendo unas cifras altísimas de dificultad en los niños a que aprendieran realmente a poder leer bien, escribir bien, y la pandemia agranda esto de una forma impresionante, y por eso el mismo año de la pandemia surgió la fundación como un proyecto que en su minuto se llamaba Salvemos el 2020, apuntando justamente a eso mismo de no perder el año, de apoyar a estos niños lo más posible, viendo que el hecho de que se quedaran sin aprender a leer podía perjudicarlos, y así es, los perjudican en todo el resto de las materias, en todo el resto de su comprensión del mundo. Entonces surgió como un proyecto súper pequeñito de algunas personas que se fueron conociendo en el camino, luego se sumó más gente, le ofrecieron un colegio a acompañar a sus estudiantes y se fue agrandando hasta lo que somos hoy, en donde ya tenemos estos 2 años de funcionamiento y pretendemos perfeccionarnos, ¿no es cierto?, y apoyar lo más posible a los establecimientos y a sus niños. Y con lo que tú preguntabas sobre cómo identificamos cuáles son los problemas principales de los estudiantes, es porque nosotros trabajamos mano a mano con los colegios. Estamos a su servicio, entonces son los mismos profesores de los estudiantes
nosotros trabajamos solamente con niños de primero, segundo básico y hasta tercero ahora, y son los mismos profesores de estos niños los que nos dicen cuáles de los niños son los que están más descendidos en su aprendizaje, los que más apoyo necesitan, y ahí nosotros trabajamos mano a mano con ellos para ver en qué los podemos apoyar y finalmente destinarles el apoyo de los tutores que se van sumando en el camino. ¿Hay un patrón común en el perfil de los niños o niñas que enfrenten algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? ¿Hay ciertas desventajas en lo que a impacto social, de mayor vulnerabilidad, ellos enfrentan alguna dificultad o esto afecta transversalmente a todo tipo de niños o niñas? Bueno, hay algo que nos demostró la pandemia, que justamente el problema es transversal de cierta forma, pero que justamente por el nivel social y sobre todo en las áreas más vulnerables, el acceso, o en el fondo la falta de acceso a unas clases, a una adecuada conectividad, por ejemplo, a las clases, al entorno familiar también, a más presencia de adultos, perjudica más a los sectores vulnerables. Entonces son los niños pertenecientes a esas escuelas las que más aprendizaje perdieron, las que más apoyo necesitan. Letra Libre, ¿con cuántos establecimientos está trabajando aproximadamente, Catalina? Este año más o menos como con 50 y pretendemos hacer que esa cifra vaya subiendo a lo largo del mes. ¿Solamente acá en el Maule o a nivel nacional? No, a nivel nacional. Justamente como nosotros trabajamos 100% online, tenemos establecimientos de norte a sur de Chile y de hecho por ahora no tenemos ningún establecimiento en el Maule, así que quizás de los televidentes se nos suma algún colegio, lo que no sería para nada malo. Nosotros siempre estamos abiertos aquí a poder acoger a más personas y poder gestionarlo en medida que se necesita la ayuda. Lo que sí tenemos son muchos tutores del Maule, que como pueden conectarse desde cualquier zona y se le asigna, no sé, un niño de Chiloé o de Arica o de cualquier región, se va formando una comunidad bien rica ahí de personas que quizás no se hubiesen podido conocer si no fuera por esto. Y sí hay hartos tutores del Maule y se va agrandando la comunidad con el paso de los días. Catalina, y para ustedes como institución, ¿qué ha significado también asociarse con establecimientos educacionales, aliviar un poco la carga que ya tienen muchos profesores y profesoras y buscar las mejores técnicas de manera tal de ir reduciendo, aportando a reducir esta brecha que existe en el proceso de aprendizaje desde la más tierna infancia en una situación que es fundamental para el desarrollo del país? Bueno, nosotros aprendemos mucho de los docentes, de lo que podemos estar en contacto con ellos y justamente nos damos cuenta de lo crítica que es la realidad. De lo que ya era antes, pero justamente ahora en pandemia que hay un factor estresante muy grande, tanto en la labor docente, que están a full tratando de coordinar todo, y de las mismas familias, con los mismos niños que han pasado mucho tiempo de encierro, de frustración, sobre todo en esta etapa, que ven que el compañero entiende y ellos todavía no entienden, ven unos jeroglíficos en vez de letras, y los papás también angustiados que no saben bien cómo ayudarlos. Entonces, en este proceso, al parecer, los colegios están primero que nada enfocados en ese factor más bien emocional, podríamos decir, de contener, de calmar a los niños, de hacer primero toda esa fase antes de enfocarse más en lo académico. Y ahí nosotros vamos tratando lo más posible de trabajar mano a mano, entendiendo que nosotros somos justamente un apoyo a esa labor. Nuestros tutores no son en ningún caso reemplazo de los profesores, digamos, sino que saben que son un reforzamiento para los niños y que nosotros estamos ahí tratando de trabajar justamente como un alivio para los profesores, que estando codo a codo con ellos. De acuerdo a las cifras que han podido cotejar desde que comenzaron a trabajar como Fundación Letra Libre, ¿cuál es el porcentaje de esta brecha? De entre los niños, tú dices, de establecimientos socialmente más... bueno, al parecer hay distintos estudios, porque todavía no hay como índices formales del Ministerio de Educación que hablen sobre cuál fue la pérdida en sí, pero no sé, Horizontal tiene algunos estudios y otras fundaciones y organizaciones también, que hablan de, es como algo así, un margen como de 40% de diferencia entre los establecimientos que están socialmente mejor ubicados con los más vulnerables, que en el fondo son los que menos conexión tuvieron, que a veces ni tocaron un establecimiento durante 2 años.
¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que puedan incidir a tu juicio, Catalina, en que un niño o una niña no pueda alcanzar un aprendizaje esperado de acuerdo a los criterios establecidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del ámbito de la lectura, de la escritura? Una cosa es que lea, otra cosa es que escriba y lea, y otra es que comprende lo que lee y lo que escribe. En ese sentido, ¿cómo se va catastrando aquello? ¿Cómo se va evaluando? Y cómo también va el proceso de orientación y guía para trabajar con una situación que puede ser importante al momento de, primero, tomar decisiones y también colaborar en el propio crecimiento y el desarrollo intelectual del menor. Bueno, la importancia del contexto. Ahí estamos hablando de niños de 6-7 años que necesitan a un adulto que los esté guiando en este camino. Entonces, cuando estos niños no han podido tener ese adulto en su ambiente escolar, porque claro, les tocó, sobre todo en esos colegios de más vulnerabilidad social, que no, de verdad no pusieron ni un pie en el colegio, y que también en las casas, ¿no es cierto?, son padres que a veces tienen que salir a trabajar todo el día y no cuentan con un adulto responsable que los acompañe. Uno de esos grandes factores que tú mencionas, que son divisores de los niños que logran aprender y los que no, es no disponer de ese contexto, no disponer de ese adulto que esté junto a ellos. Por eso también nosotros planteamos que un tutor puede transformarse en alguna medida en ese adulto que logre darles un poco más esa compañía, esa guía en el camino. Cuéntanos un poco más respecto del sistema de trabajo. ¿Cómo es esta acción que desarrollan ustedes como Letra Libre? El sistema es muy personalizado, donde a cada tutor que entre a la fundación se le asigna un estudiante. Y la idea es motivar a este estudiante, poder contenerlo, ¿cierto? Y guiarlo un poquito en este camino de que pueda aprender a leer y escribir, todo 100% online. O sea, uno desde la comodidad de su casa se conecta con su computador y se le puede asignar a un niño de cualquier región de Chile, teniendo justamente esta conciencia de que nosotros no somos el reemplazo de los profesores, no existe esa mochila como de tener que cumplir con todo lo curricular, porque nosotros respetamos mucho la labor de los docentes en su esfera, pero sí les pedimos a los tutores que sean lo más motivadores posible dentro del aprendizaje. Quizás, no sé, pueden ayudarles a hacer las tareas o inventarles por medio de los juegos también algo bien lúdico, para que finalmente para los niños también sea una experiencia entretenida, ahora que ya volvieron a la presencialidad. Diferenciar las tutorías como un espacio en donde también ellos quieran estar, que sea algo entretenido, algo que cumple una labor importantísima educacionalmente, pero que también puede ser ameno y entretenido tanto para los niños como para los tutores. Catalina, de acuerdo a algunos datos que hemos logrado ir cotejando y revisando justamente tales apuntes, los índices ya existentes de capacidad de lectura de los niños y niñas chilenos indican, de acuerdo a los últimos resultados del CIMSE, que hay distintos niveles respecto del Estudio Nacional de Lectura en segundo básico, que son categóricos. El 70% de los niños no logra un aprendizaje adecuado en la lectura. 158.000 niños y niñas pasan a segundo básico sin lograr un aprendizaje apropiado a lo que a lectura se refiere. Se observa una desigualdad significativa entre los resultados de niños y niñas de estatus socioeconómico alto y bajo, que era parte de lo que comentábamos. Hay una cuestión observable respecto del proceso de enseñanza, si es más ventajoso para una niña, si es más ventajoso para un niño, y en ese sentido, ¿cómo también se van trabajando cada uno de los casos? Porque cada historia y cada situación es única y muy particular, muy puntual. Es que justamente, como tú dices, el caso a caso es un mundo. O sea, tenemos niños que están están aprendiendo las consonantes, por ejemplo, y hay otros que todavía no saben todas las vocales. Hay niños que no saben reconocer los colores, por ejemplo. De verdad, cada niño es un mundo, y esas cifras que tú mencionas son las mismas con las que trabajamos nosotros, ¿no es cierto? Porque no hay un informe del Ministerio de Educación que sea del impacto post-pandemia, por decirlo de alguna forma más reciente, y pensar que ya era así el país antes. O sea, tratemos de imaginarnos el impacto sumándole toda la no presencialidad, todas las dificultades, el estrés, la angustia en la pandemia. Posiblemente cuando salgan esas cifras van a ser como para agarrarse la cabeza y salir corriendo, digamos. Pero lo que sí tenemos también para sumarle un poco a ese panorama es que hace poco el Banco Mundial sacó un informe hablando de, a nivel global, cómo sería el impacto de la pandemia. Y habló del porcentaje de la pobreza de aprendizaje, que corresponde a los niños de 10 años, que no son capaces de entender un texto simple.
y ese porcentaje podría aumentar a un 70%. Antes correspondía como un 50%, antes de la pandemia. O sea, imaginémonos que podría aumentar ese 30%, llegar a un 70% a nivel global de los niños de 10 años que no son capaces de entender un texto simple. ¿Qué les vamos a pedir a esos niños a los 11, a los 13, después cuando tengan que tener pensamiento crítico o dar la PSU, escoger una carrera? O sea, de verdad que es un atraso que va en cadena, digamos. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad, tal vez desde Letra Libre, tal vez desde la educación pública, particular subvencionado, particular, desde las casas, desde todos los actores de la sociedad civil en el fondo? ¿Cómo podemos aportar a este trabajo que contribuya, que sume y que en el fondo podamos superar una situación sumamente compleja? Es más, nosotros donde estamos ahora, en la región del Maule, es una región agrícola, una región forestal que tiene altas tasas de ruralidad y todavía mantiene altos porcentajes de analfabetismo. En población que, pese a todo, ha logrado doblarle la mano al destino, pero aún hay muchas carencias y muchas de esas que también afectan el diario vivir, y eso también puede impactar en las nuevas generaciones. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es el desafío para que como sociedad podamos entre todos estar en la misma sintonía y comenzar a superar estas complicaciones? Bueno, yo creo ahí, y nosotros creemos mucho como fundación en eso, en el valor de la comunidad misma, como de cómo cada uno dentro de sus capacidades y sus herramientas puede ayudar a un otro. Por eso también en la fundación tenemos ese foco de que cualquier persona, mientras haya terminado la escolaridad y siga una serie de requisitos básicos, puede ser un buen tutor. No es necesario haber estudiado pedagogía, obviamente que respetamos eso dentro de su ámbito y los profesores tienen su rol, y sobre todo la educación pública también tiene su rol, pero creemos nosotros como fundación que la comunidad tiene una gran misión pudiendo ayudar a los niños que más lo necesitan. Que hay un factor importante de eso que mencionas tú, de cómo nos podemos hacer cargo de esto. Sabemos que es crítico, pero ¿qué hacemos al respecto? Y mientras sean mayores de 18 años, quizás todos los televidentes que estén viendo esto pueden inscribirse ahí a www.letralibre.cl y ser parte de la comunidad que está dispuesta a invertir un poquito de su tiempo a la semana, 2 tutorías y nada más que eso, online, para poder apoyar comunitariamente, ¿no es cierto?, a que salgamos adelante, a poder reforzar un poco a estos niños que tanta ayuda necesitan. Bueno, tú misma lo has mencionado, Catalina, Letra Libre no necesariamente un tutor o una tutora tiene que ser un profesor. Son personas que pueden tener buenos atributos en términos pedagógicos, ser didácticos, ser claros en las explicaciones y también entender lo que están diciendo para explicarlo de una manera mucho más fácil, aterrizar un concepto que puede parecer muy elevado, muy ajeno, para familiarizarlo con un niño y una niña. ¿Cómo logran ustedes también el financiamiento y esta red colaborativa? ¿Cómo lo han logrado ir construyendo a lo largo del tiempo? Primero, muy buen punto lo que tú dices, José Miguel, de que de verdad el perfil de tutor es súper amplio, así que cualquiera se siente invitado o invitada a pertenecer a la fundación y ser un tutor, estudiando lo que ha estudiado o incluso sin haber tenido quizás una formación universitaria, pero habiendo terminado el colegio y teniendo toda la motivación y la convicción de hacer esto. Y en cuanto al financiamiento, postulando a fondos, también vamos ahí generalmente viendo, algunos se ganan, otros no se ganan, así que ahí también esa es una de las ayudas a las que siempre estamos aspirando, poder sostenernos también como organización para poder seguir haciendo lo que hacemos. ¿La propuesta de ustedes ha tenido eco, por ejemplo, en el Ministerio de Educación? Sí, hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Educación. De hecho, hace un par de semanas nos invitaron, aparte del equipo, justamente a formar parte de conversaciones de qué es lo que está ocurriendo en el contexto en el que nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las características? Tú decías que están trabajando con 50 colegios de diferentes puntos del territorio nacional. ¿Cuáles son las características de estos colegios? ¿Responden a un mismo perfil? ¿Son diversos? Sí, nosotros trabajamos solamente con establecimientos de alta vulnerabilidad escolar. Entonces, ese es el gran requisito. Y de hecho, si es que hubiese algún profesor de algún establecimiento, parte de la directiva que está viendo esto, pueden postular a ser parte de Letra Libre y a recibir este reforzamiento, este apoyo que nosotros le brindamos por nuestra página web, y ahí postular a ser uno de los que es parte de nuestra comunidad también. Es una apuesta que parece ser muy esencial, muy práctica,
para poder colaborar en algo que es sumamente importante, ayudar a que los niños sepan leer y además de leer y entender lo que están leyendo, comprendan lo que leen. Y ese es uno de los principales problemas que hemos tenido a lo largo de la historia en nuestro país, donde un pequeño porcentaje de la comunidad comprende lo que lee. ¿Sientes que esta apuesta que está haciendo Letra Libre puede ayudar a reducir esta cifra para que la gente en definitiva no se vea perjudicada, no se vea en desventaja, las generaciones que vienen, con las que ustedes están trabajando en este minuto, puedan ser capaces en su momento de poder tomar mejores decisiones y también tener una mejor lectura de la realidad que les rodea? Por supuesto, esa es la convicción con la que nos despertamos todas las mañanas en la Fundación, porque finalmente vivimos en un mundo letrado, todo pasa por medio de las palabras, de la lectura en alguna medida, y eso que se genera en la adultez, digamos, como tú dices, somos un país reconocido por tener altos índices de analfabetismo, que en nuestro país la mitad del país no entiende lo que lee, y eso se genera en esta edad, cuando hay niños que quizás se enfrentan con un poco más de miedo a la lectura, con un poco más de dificultad, y finalmente se sienten incapaces y lo van dejando de lado. Y eso incide después en que si es que no les va muy bien en la lectura o se les hace más engorroso, no sienten tanto apoyo, no se sienten tan buenos para eso, finalmente van dejando de lado el resto, no entienden tanto la historia, no entienden tanto biología, y para adelante, o sea, pedir que lean, no sé, en calma un artículo periodístico, por ejemplo, para informarse sobre quién votar, o para un instructivo para poder armar algo. Muchas cosas pasan por esa comprensión lectora, y finalmente nosotros el rol que tenemos acá acompañando a niños en esta etapa de su vida es primero hacerles sentir capaces de enfrentarse a la lectura. Y hay pequeños ejercicios, incluso por medio del juego, de cuentos, de lo que sea, de ir viendo si es que entienden lo que leen, y que finalmente es una habilidad acumulativa. Entonces, si empezamos y si somos capaces de acompañarlos bien en esta edad, de que se sientan capaces, de que se sientan confiados, eso va a ser una habilidad adquirida que va a seguir acumulando a futuro y perfeccionando para que lleguemos a eso que dices tú, a un futuro en donde ojalá la población sea capaz de entender bien lo que lee, de poder desarrollarse bien como ciudadanos y de que eso incida en una buena toma de decisiones y un buen desarrollo. Te lo digo porque estamos en una situación bastante especial como país en este instante. O sea, hace muy poco la Convención Constitucional dio a conocer el borrador con 499 artículos que dan vida a una propuesta que tiene que ser votada por más de 15 millones de chilenos. Y en este mismo sentido, entender lo que está contenido en ese artículo, más allá de una serie de tormentas de falsas noticias, es sumamente importante. ¿Y cuál podría ser el tip o el consejo, la sugerencia para quienes son más grandes y les ha costado un poco más entender lo que están leyendo, para comenzar a buscar esa herramienta, esa alternativa, ese ejercicio para que quienes tengan 30, 40, 50, 60 años, por decir algo, y han tenido alguna dificultad en todo este proceso de aprendizaje por diferentes situaciones, por las formas educativas que se han arrastrado históricamente en Chile, puedan también comenzar a entender lo que están leyendo? ¿Qué pueden hacer los más grandes en ese sentido, según tu criterio? Claro, en esa perspectiva, quizás enfrentarse en sí al borrador de Constitución puede ser algo un poco más adverso, digamos, quizás no es la mejor solución, pero sí yo diría que es clave poder informarse de la forma que sientan más amigable, y que ahí hay muchas formas, o sea, desde artículos periodísticos que quizás toman algunos aspectos, estos típicos artículos como de algunos tips para entender la Constitución, o reformas de cambios y cosas que se mantienen, incluso hay distintas maneras de leer, podríamos decir. Algunas es enfrentarse en sí a un texto, que quizás es, no sé, un diario impreso, o a veces un portal. Ya me meto, no sé si puedo decir como nombres como de marcas editoriales aquí, pero claro, no sé, en BioBio. En BioBio o en Emol, por ejemplo, que está muy al alcance de la mano, uno se mete en el celular y va viendo ya qué pasó hoy día, quizás un pequeño resumen de algunas propuestas principales que me interesen, y ahí me voy informando un poco más. Pero si no, también está, para quienes no pueden leer en ese formato, se puede leer escuchando. Y hay varios podcasts que están apareciendo, que ahí por medio del diálogo, no sé, Tele 13 Radio, por ejemplo, que va día a día dando insumos de distintas propuestas, y uno puede ir escuchando y ahí formándose una visión más o menos de forma más amigable del contenido de ese nuevo borrador, para ver qué decisión tomamos.
Y eso también puede ser aplicable para cualquier otro contexto de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Catalina, y en este mismo sentido, ¿cómo crees también que aportando a este proceso de enseñanza desde la más tierna infancia, de que los niños aprendan a leer y entiendan lo que lean, puedan aprender a escribir bien? Va súper de la mano, o sea, al final es la relación con el lenguaje, cuando uno está más en contacto con las palabras y con este mundo letrado, con ver que las palabras de verdad están en todo, que yo voy al supermercado y todo tiene letras, y las calles, los letreros son letras, y que yo hablo y eso es lenguaje, va súper conectado. Entonces, finalmente la oralidad, el conversar y también el leer, el reconocer palabras, va a ser mucho más fácil que un niño reconozca como eso eso como parte de su mundo, digamos, y va familiarizándose con las letras. Y eso ya es un buen acercamiento para que se pueda escribir mejor. Y quizás un tip que nosotros practicamos también harto en la fundación es desde lo cotidiano acercarnos mucho a los intereses de los niños, hacer que la lectura sea algo como la lectura y la escritura parte de la vida. Entonces uno puede escribir cosas de sus propios intereses desde lo cotidiano, ahí empezar a desarrollar la escritura y la lectura. Catalina, basándonos en este interesante trabajo que han venido desarrollando desde que se originó la pandemia, considerando estas brechas que han quedado evidenciadas por esta situación sanitaria que desnudó un montón de problemáticas en nuestro país, y no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo, evidentemente, pero centrándonos en la realidad nuestra, en la realidad acá. ¿Cuáles son las proyecciones del trabajo que ustedes como Fundación Letra Libre están ejecutando en el país de manera tal de llegar a un mayor número de establecimientos, de tener presencia, por ejemplo, aquí en la región del Maule, y comenzar también a realizar un trabajo que sea más colaborativo, más en comunidad, más en asociación con los propios colegios, con los mismos tutores y con las familias de las niñas y los niños que podrían verse beneficiados con todo este proceso de acompañamiento? Bueno, como proyecciones tenemos, primero que todo, tenemos este año la ambiciosa meta de llegar a 3.500 tutores, que en el fondo corresponde a apoyar a 3.500 niños, que es una gran meta. Así que dentro de las proyecciones son nuestro primer horizonte de este año. No sabemos si lo vamos a poder lograr, pero tenemos todas las cartas puestas en poder difundirnos lo más posible para llegar a eso. Y como tú dices, también en poder trabajar cada vez más desde lo local con las comunidades, ojalá poder llegar a todas las regiones de Chile que no hemos llegado, y que también en un futuro las mismas comunidades también puedan sentirse más partícipes de ayudar a gente de su propia región. Entonces, por ejemplo, si es que anexamos algún colegio de alguna región en la que no estemos, que también lleguen más tutores de esa misma región, con ese incentivo de poder ayudar al colegio que está al lado, ¿no es cierto? Y como contribuir a este ideal donde todos nos ayudamos entre todos. Catalina, ¿solamente trabajan con colegios? Sí, no trabajamos con niños que estén fuera de la institución, digamos, porque nos facilita mucho más poder hacer un seguimiento acabado. También tenemos esta misión, ¿no es cierto?, de alivianar un poco el trabajo de los profesores. ¿Y cómo han logrado ir catastrando los resultados del trabajo que comenzó el 2020 hasta ahora, por ejemplo? ¿Han logrado dimensionarlo? ¿Han logrado cuantificarlo? Sí. Realizamos una prueba el año pasado que justamente nos permitía medir en un cierto espacio de ciertos colegios que le hicimos la evaluación, cómo iban creciendo en estas habilidades lectoescritoras, y con alegría constatamos que la mayoría, o sea, en el fondo ningún niño bajaba de nivel, siempre o se mantenían o subían. Había muchos que subían, pero nos dio mucha alegría saber que ninguno bajaba, porque el gran problema en pandemia es que los niños retrocedieron años de aprendizaje. Entonces, por lo menos teniendo tutorías nos dio esa seguridad de que teníamos cierto margen de éxito con lo que hacíamos, y lo que queremos hacer para este año dentro de esas proyecciones es ampliar esa evaluación para todos los niños con los que trabajamos y poder tener más cifras de la efectividad de lo que hacemos. El programa está orientado a niños de primero, segundo y ahora tercer año de enseñanza básica. ¿Ha pensado también en ampliarse a otras etapas del proceso, quizás llegar incluso a la educación media, por citar un ejemplo? Bueno, hemos pensado muchas cosas. De repente pensamos ampliarnos en la edad, o de repente pensamos ampliarnos, bueno, y si cubrimos matemáticas, y si cubrimos otra área.
pero la verdad, por ahora nos quedamos dentro de la simpleza, que hemos visto que para lo que planteamos es mejor ir paso a paso, y creemos que el paso en el que estamos ahora ya es un desafío gigante. Entonces pretendemos, yo creo, al menos en el horizonte próximo, cubrir bien lo que hacemos y luego quizás pensar en ampliarnos un poco más allá. Para ti, Catalina, como coordinadora de convocatoria y alianzas de la Fundación Letra Libre, ¿qué significa representar a esta institución? Poder ir golpeando puertas, empezar a establecer los vínculos, realizar también este nexo con la sociedad civil y que se traduce en resultados que son más intangibles, pero son profundamente llenadores, altamente significativos para un niño, para una niña y para su familia, y también para su colegio, naturalmente. Bueno, es algo muy bonito ser parte de la fundación y sobre todo sentirse parte de algo que es una comunidad que va creciendo. Y me impacto cada vez más con personas que conozco en situaciones muy espontáneas, digamos, que son parte de Letra Libre. Yo fui tutor tal año, justo me inscribí este año. Que es lo que nosotros apuntamos, de verdad ampliar esto a que es una comunidad de personas que ojalá se vaya agrandando cada año. Y es un orgullo y es un gran desafío ser parte de un proyecto que inició también desde algo muy pequeño, justamente como algo de un grupo que se hizo comunidad y que ayudó a una comunidad y que planteamos ahora ampliarnos y seguir creciendo a futuro. Catalina, hay un dato no menor que estaba dejando pasar sin querer. ¿Cuánto retrocedimos durante la pandemia? ¿En cuánto se notó también este desandar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura? Ahí, hay diversos estudios que abordan desde distintos puntos, pero así como régimen general, se estima que 1 año y medio de aprendizaje, es 1 año y medio de escolaridad el que se habría perdido en sectores más vulnerables. Entonces, claro, un niño que está físicamente, digamos, en cuarto básico, es como que estuviera más o menos en 2 y medio de año básico. Entonces, de verdad, pues es una situación muy crítica y por eso estamos tratando de articularnos también, de ayudar a los colegios como se pueda, porque ahora volvimos a la presencialidad, que ya es algo muy bueno, pero en el fondo no podemos exigirle a esos niños lo mismo que les exigiríamos en el contexto previo, porque tienen todos estos vacíos que necesitan llenar de alguna forma. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, si quiero sumarme como tutor o nuestras amigas y nuestros amigos que están en la casa viendo esta entrevista por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, para ser tutores? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde hay que ingresar? ¿Cuántas veces a la semana o al mes hay que brindar la tutoría? Cuéntanos un poco más en detalle cómo es este proceso. Para ser tutores, que ojalá todos los que estén viendo esto se animen a ser tutores, simplemente ingresar a la página web que es www.letralibre.cl, sino también en nuestro Instagram que es letralibre.chile. Ustedes se meten a la página web y ahí en la página de inicio les pregunta si quieren ser tutores. Ustedes pinchan quiero ser tutor y ahí tienen que rellenar un formulario y luego siguen por el proceso hacia adelante. Es súper sencillo. Como les comentaba, cualquiera en verdad puede ser tutor mientras tenga la motivación, la convicción de que esto es importante. Tenemos gente de distintas edades, o sea, desde personas de 20 años hasta personas jubiladas, quizás más presencia femenina que masculina, así que también los hombres tienen que hacer más presencia. Hacemos un llamado también a que haya más comunidad desde ese sentido, y en realidad son 2 tutorías a la semana, una propiamente tal y la otra mucho más libre. Entonces es más o menos 1 hora de dedicación a la semana solamente, 100% online. Entonces, si uno piensa que el día tiene 24 horas y que de repente uno se hace un espacio para ver la novela de la tarde o para ver una película o para qué sé yo, lo que sea, qué bonito poder destinar también 1 hora, solamente 1 hora a la semana, para poder hacer algo tan importante y beneficiar a un niño que lo necesita. ¿Cómo lo pueden hacer también los colegios, las diferentes comunidades educativas que quieran sumarse a este proyecto? Pues la página web también se meten ahí y está la sección para que los colegios puedan postular también a ser parte de la fundación. ¿Cuál es tu mensaje para la ciudadanía, Catalina, aprovechando nuestra pantalla, a la gente que nos está viendo, a poder apoyar de mejor manera a sus hijas e hijos, a los educadores, a la sociedad en su conjunto, a propósito de este gran desafío que comienza a dar sus primeros pasos desde que se iniciara la pandemia y que ya comienza de una u otra manera a fortalecer el tranco
entendiendo el positivo impacto que tiene este proceso de acompañamiento entre los más pequeños para que sepan lo que están leyendo y entiendan lo que están leyendo. Bueno, el mensaje sería justamente entender lo importante que tú dices, que es entender la realidad, porque eso es poder estar más cercano al lenguaje. Como si tuvieras que dar un mensaje, sería ese, que nos concienticemos sobre lo importante que es relacionarnos con las palabras, entender bien nuestro entorno, porque media todo lo que hacemos, desde las decisiones políticas hasta entendernos a nosotros mismos, cómo nos expresamos con los demás, cómo constituimos comunidad, cómo nos desarrollamos como personas. Entonces, en algo tan importante como poder disponer de más palabras para entender el mundo, si podemos hacer algo tan pequeñito para ayudar a un ser humano a que ingrese mejor ese camino, ¿por qué no hacerlo? Así que eso, concientizarnos y ojalá poder apoyar, porque de repente nos pasamos, sobre todo aquí en Chile, criticando por ciertas cosas y sin hacer mucho al respecto. Pasar de la crítica a la acción, en el fondo. Exactamente. Catalina Díaz Molfino, coordinadora de convocatoria y alianzas de la Fundación Letra Libre, muchas gracias por este valioso tiempo que has tenido con nosotros, esta cortesía con Canal 30 Loncomilla y con la región del Maule, para entender también un poco más el trabajo que ustedes están desarrollando, entusiasmar a un mayor número de comunidades educativas y de potenciales tutores o tutoras que eventualmente puedan sumarse a esta noble tarea, la noble misión de educar para fortalecer y mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y, por qué no, también adolescentes en algún momento aquí en nuestro territorio. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Linda tarde. También, José Catalina Díaz. A esta hora de la tarde, nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y ya vamos a continuar con más materias importantes de ser abordadas aquí en nuestro programa. No es menor el trabajo que está desarrollando la Fundación Letra Libre a nivel nacional. Están trabajando con niñas y niños de primero, segundo y ahora también de tercer año básico en una acción que comenzó en el año 2020 y es un trabajo bastante importante porque la brecha es significativa. Los niveles socioeconómicos más rezagados, más vulnerables, enfrentan una situación de inequidad sumamente compleja en comparación a otros que pueden estar un poco más aventajados. Y naturalmente que el descalabro educacional que dejó la pandemia es más que evidente. Un retraso de hasta 1 año y medio en los procesos normales de enseñanza y aprendizaje en todo orden del sistema educativo. Y evidentemente que constituye otro gran desafío que se complementa a lo anterior, que las niñas y los niños desde su más tierna infancia puedan tener todos los estímulos necesarios, propositivos, en la casa, en el colegio, para poder aprender a leer. El trabajo con sus pares, con sus compañeros, con sus compañeras también es importante, de manera tal de que aprendan el significado de las palabras, aprendan el significado de las letras, aprendan a escribir como corresponde esas letras y esas palabras y aprendan a entender lo que están leyendo y lo que están escribiendo, a objeto de que al momento de que a ellos les corresponda tomar las decisiones y liderar el destino de una villa, de un barrio, de una comuna, de una provincia, de una región o del país, estén a la altura de las circunstancias. Pero más allá de esos eventuales liderazgos, el hecho de poder colaborar de una forma activa y beneficiosa para que ellos mejoren, ellas y ellos mejoren su calidad de vida. Estar bien educado es sinónimo absoluto de éxito, es una garantía que permite abrir un montón de puertas en nuestras realidades y eso es algo que no podemos dejar pasar. Así que la invitación está hecha para que aquellas comunidades educativas que están interesadas en el proyecto que ha expuesto Catalina Díaz aquí en nuestro programa, ingresen a la página web de la Fundación Letra Libre, puedan completar los datos requeridos. Aquellos que quieran ser tutores de la institución también puedan acceder a la plataforma y, ¿por qué no?, aumentar también esta cobertura en pro del acompañamiento y del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de miles de niños y niñas de nuestra región y del territorio nacional. Volvemos en un ratito, luego de la pausa hay más datos, más información, más servicios en el 30 te ayuda por las pantallas de
de Canal 30 Loncomilla. Hasta las 5 la acompañamos. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ahora nadie aprieta y me puse la Balenciaga. Te invitamos a ti y a todos tus vecinos a participar de este gran concurso. Envíanos tu TikTok que sea tendencia. Y el que tenga más reproducciones y más likes ganará descuentos en su próxima mensualidad para ti y toda tu villa. Envíanos tu video al WhatsApp +569 68 78 0141. Ya lo sabes, participa y gana junto a Canal 30 y TV Cable Loncomilla. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenirnos de las filas y contacto con más personas, ayudándonos a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debes dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil, es otro servicio de TV Cable Loncomilla. ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañen todos los miércoles a las 22 horas a un nuevo ciclo del espacio político de Canal 30 Televisión, La Última Palabra. Todos los miércoles diversas autoridades comunales y regionales estarán conversando sobre las proyecciones, desafíos y fortalezas que tiene cada comuna y por supuesto el Maule en general. La cita es todos los miércoles a las 22 horas a sumarse al debate en La Última Palabra. Ha nacido 30 Radio, una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas. Grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio, disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. No todo en la vida puede ser trabajo. Después del horario laboral es necesario desconectarse. Quienes han enfrentado, más bien, quienes hemos enfrentado algún episodio de estrés, evidentemente vamos a requerir de una suerte de punto de fuga. Realizar alguna actividad física, deportiva o de mera distracción que nos ayude a relajarnos, a estar tranquilos, a reencontrarnos con nosotros mismos y también a aprovechar el valioso tiempo, en caso que aplique naturalmente, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestras hijas, nuestros hijos, con la parentela, en fin, con nuestras amistades, ir a tomarse un trago, pasar las llaves evidentemente, compartir la buena vida, arreglar el mundo, soñar un poco, no hace mal, por el contrario, llena el espíritu. Es una batería para el alma, es recargar la pila, recargar la batería y enfrentar los días de la mejor manera. Algunos tocando un instrumento musical, otros integrando alguna agrupación o jugando en algún plantel deportivo, escribiendo alguna obra literaria, por citar tantos ejemplos.
El ocio y la gestión del tiempo libre ayudan a la salud mental de las personas. La salud mental es una materia que ha estado muy en boga de un tiempo a esta parte. Hay muchas consecuencias que ha dejado en evidencia la pandemia del COVID-19, que nos cruzó radicalmente. Y en ese mismo aspecto, entender que también estamos de aquí para calmarnos, relajarnos, y empezar a apreciar el mundo en otra perspectiva, bajando un cambio, muchas veces también nos puede ayudar a ser mejores personas. Y por eso es fundamental aprovechar el tiempo libre, entender que todo tiene un comienzo y un final en una jornada de trabajo, no llevarse las preocupaciones de la pega a la casa, ni tampoco traerse a la pega las preocupaciones del hogar. Saber separar esas aguas para poder disfrutar de la vida es sumamente importante. El valor y el respeto de ese metro cuadrado entre las personas también es trascendental. Saber que se puede apagar el teléfono, y vaya que se agradece, es sumamente importante también. ¿Cómo aprovechar el tiempo libre? ¿Cómo disfrutar el ocio? Porque el ocio no es holgazanería. El ocio hace bien para que estemos más tranquilos, mire. El ocio, en primer lugar, lo que habría que destacar es que es un derecho humano. Está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 24. El ocio también puede ser visto como una industria gigantesca. Cuando uno piensa en la magnitud social y económica del ocio, se enfrenta a un fenómeno que a veces uno no lo aquilata. Pero como lo hemos entendido desde donde nosotros lo estudiamos, el ocio es una experiencia humana, es una experiencia que le ocurre a las personas. Y en ese sentido una experiencia subjetiva, porque los efectos que tiene que ver con un efecto también social, incluso ambiental, pero principalmente nos sucede a nosotros, a los seres humanos. Pero tiene algunas cualidades, no es cualquier experiencia. El ocio es una experiencia que por un lado es libre, porque yo escojo libremente desarrollarla. Es libertaria, tiene esa otra dimensión, porque es una experiencia que nos permite ser uno mismo, en plena libertad. También tiene una cualidad que es muy interesante, que se denomina autotélica. Eso quiere decir que se consume en sí mismo. Y la principal motivación del ocio es hacer algo por el placer de hacerlo, no por los beneficios que pueda acarrear, aunque acarrea beneficios, sin duda, son enormes. Entre otras cosas es la idea de que las personas, a partir de las experiencias de ocio en la naturaleza, por ejemplo, generan unos tipos de vínculos con los lugares que son vínculos de orden afectivo. Y por tanto es a partir de estas experiencias que se producen esto que se llaman los sentidos del lugar, y a partir de esos sentidos del lugar se generan conductas de protección, de conservación y conductas proambientales globales. Pero lo importante es que tiene esta condición de que se completa cuando tengo la actividad. No persigue producir productos, bienes. Es una experiencia satisfactoria, que una vez que uno la desarrolla, nos satisface y nos hace sentir bien. Esto no quiere decir que uno no haga esfuerzos y que sea solo una experiencia placentera. Hay muchos ocios que están asociados a muchísimo esfuerzo, incluso a riesgo, ¿no? Y en términos de lo que más he estudiado, y creo que el acento que es importante poner en estos tiempos quizás, tiene que ver con los beneficios asociados al bienestar personal. El ocio, hace un buen rato, las prácticas de ocio están asociadas a la felicidad de las personas, a la capacidad de restaurarse de las condiciones mentales que se fatigan, que se estresan producto del trabajo, producto de las situaciones familiares, sociales. El ocio es una vía que está muy documentada sobre cómo podemos restaurarnos, recuperarnos de esas condiciones y tener percepciones de bienestar subjetivo mucho más desarrolladas. Entonces, lo que se ha descubierto es que la percepción de libertad es muy importante. Cuando yo siento que me siento libre en mi trabajo, aunque esté trabajando, mi percepción es que estoy en una experiencia de ocio. Entonces ahí se diluye esa frontera entre el trabajo y el ocio. Y finalmente yo creo que es lo que aspiramos como sociedad, ¿no? Poder trabajar en aquello que nos apasiona, en aquello que nos da estas sensaciones de libertad. Pero yo diría, tratar, más que un tiempo, yo lo que sugeriría es que uno planifique sus ocios y los proteja. Una investigación internacional bien interesante que funda una teoría que es la teoría del flujo, de la experiencia óptima, de un investigador norteamericano que es de origen checo, y él lo que descubrió es que las personas, cuando entran en estados de mucha concentración y de dedicación a un tema con pasión, con voluntad, entran en lo que él denomina estados de flujo, donde incluso las personas llegan a perder la conciencia de sí mismos en la actividad. Son estas experiencias que de pronto uno está en una actividad tan apasionadamente que se olvida el tiempo, de repente dice, han pasado 5 horas en esta conversación.
Y eso es porque entraste en estos estados de flujo. Y lo que dice el Csikszentmihalyi, que esos estados de flujo retrospectivamente son percibidos como los estados de felicidad. El ocio. ¿Y a usted le gustaría, por ejemplo, alcanzar ese estado de flujo, lograr abstraer la realidad con una acuarela en las manos y comenzar a pintar una obra? Le quede como le quede, simplemente plasmar ese espíritu artístico y por qué no desarrollarlo, tomar una guitarra, sentarse a un piano, una batería y poder interpretar una melodía con o sin conocimiento, o aprender a hacerlo, bailar, danzar, realizar deporte, actividad física. El ocio no tiene que ser mal visto. Insisto, el ocio no es sinónimo necesariamente de holgazanería, de flojera, sino que es necesario para que podamos descansar nuestra mente. Estamos bombardeados por una serie de elementos, hemos tenido también acceso a muchos datos, a mucha información, y de repente es cansador recibir toda esta vorágine a través de una pantalla como la nuestra, a través de un computador, de una tablet, un teléfono celular, muchas veces conectado a una serie de aplicaciones que a uno también lo llevan a estar constantemente revisando qué es lo que dice WhatsApp, qué es lo que dice Instagram, qué es lo que dice Twitter, Facebook, qué es lo que aparece en YouTube, qué es lo que aparece en TikTok, qué es lo que aparece, por ejemplo, publicado en la página web del medio de comunicación en el cual nosotros vamos rescatando la información necesaria para enterarnos de lo que pasa en el día. Desconectarse hace bien, muy bien, a veces cuesta entenderlo, pero cuando se comprende, gusta. Y cuando gusta uno entiende que es necesario hacerlo para poder descansar, para poder seguir viviendo y viviendo de una forma óptima. ¿Sabe qué es el ocio? El ocio es el tiempo de una persona para descansar y aprovecharlo en actividades que sean meramente distractivas, no laborales. Es un tiempo para realizar todo aquello que a una persona le gusta o le divierta. La palabra ocio es de origen latino, otium, que significa reposo. El ocio se representa en las vacaciones o al finalizar el trabajo, los estudios, y en ese tiempo se puede realizar cualquier tipo de actividad, deporte, paseo, aquello que le diga al ser humano que es justamente su vocación, o sea, más allá de la subsistencia. Uno trabaja para vivir, pero evidentemente que tener un pasatiempo le permite distraerse y pensar en otra cosa y renovar también la energía. Por ejemplo, tocar un instrumento, pintar. El ocio es un tiempo de recreación indispensable para obtener un mejor rendimiento en el trabajo o los estudios, ya que nos permite recargar la energía empleada en las obligaciones diarias. Como tal, el ocio son todas aquellas actividades que una persona hace voluntariamente para liberarse de sus obligaciones familiares, profesionales, de trabajo, de estudio y obligaciones sociales, con el fin de relajarse y descansar, ya que es esencial el descanso mental para la salud y el bienestar del ser humano. El término ocioso es un adjetivo que se utiliza para indicar a la persona que está sin hacer nada o sin trabajo, es decir, excepto de alguna obligación. El ocio es conocido como un estado de inercia física o intelectual esencial para la persona que trabaja o estudia. ¿Qué se entiende por ocio? Un recreo, diversión, fiesta, entretenimiento. ¿Cuál es el antónimo? Actividad, diligencia, acción, laboriosidad. Ahora, hay varios tipos de ocio. Podemos hablar del ocio y el tiempo libre. Existe una diferencia entre el ocio y el tiempo libre, que son dos cosas distintas, ya que en el caso del tiempo libre se caracteriza porque el individuo hace actividades que no están dentro del ámbito del trabajo, pero son obligatorias, como por ejemplo hacer el aseo en casa, los quehaceres domésticos. En cambio, el ocio, la persona la realiza porque es algo gratificante, como salir a correr, jugar a la pelota, por citar algunos ejemplos, jugar al balón, dirán otros. También está el ocio creativo, desarrollado por el sociólogo italiano Domenico Damaggi, que estipula que el individuo debe conciliar el trabajo con el tiempo de ocio, es decir, realizar actividades que ayuden a la persona a descansar y liberar estrés producto de sus obligaciones, ya que con esto se aumenta la creatividad
el aprendizaje y por ende la empresa para la cual trabaja aumentará su eficiencia. Es decir, tener una pausa activa, un momento para que el empleado o la empleada pueda distraerse. No hace mal, todo lo contrario. Se desconecta, se reinicia y sigue produciendo con encanto y con entusiasmo. Y no bajo una suerte de yugo que puede significar también realizar las actividades o diligencias, no quizá con el mejor carácter o con la mejor cara, sino que en este sentido poder colaborar para que todo el ambiente sea mucho más grato, pensando en el bienestar, no en la coacción. En nuestra vida es necesario que existan espacios donde el ocio y el tiempo libre sean los protagonistas. Junto con el correcto descanso se ayuda a que nuestra salud mental permanezca en buen estado. Son varios factores que hacen que el ocio nos ayude a tener un mejor equilibrio y además puedan desarrollar habilidades que nos hagan ser mucho más productivos. Vamos a tener la claridad mental necesaria y al día siguiente poder retomar nuestra actividad, saber cómo responder a todas las necesidades y obligaciones, con claridad, con actitud, con comprensión de lo que ocurre. Mientras estamos haciendo nuestras tareas diarias, ya sean profesionales o de carácter familiar, nuestra dinámica de pensamiento siempre está dirigida a abordar situaciones futuras para conseguir solucionarlas, ponernos en varios escenarios, dando 1 o 2 pasos por delante de lo que realmente vamos, anticipándonos a una serie de escenarios, objeto de tener la respuesta precisa en caso de que algo suceda. Y eso también genera un desgaste mental y emocional. Eso nos hace estar siempre en un estado de alerta que es el origen de una situación de estrés, o sea, siempre observando como si fuera un búho en la noche, mirando todo lo que ocurre para tratar de estar ahí respondiendo y a la altura. Pero no siempre da, porque uno no es máquina y como tal necesitamos un poco de descanso, necesitamos también un espacio. Y eso es sumamente importante, como familia, de forma individual, con la pareja, con los hijos. Constituir, llegar a un espacio con los amigos, en fin, con las amigas, lo que sea, pero realizar algo que signifique un ejercicio de descanso y desconexión mental. Apagarse un ratito no viene mal, reiniciarse es necesario, urge y lo recomiendan los especialistas, en beneficio naturalmente que de la salud mental de las personas, y teniendo una buena higiene mental, evidentemente que vamos a tener un mejor rendimiento. Muchas personas están acudiendo de forma masiva a psicólogos y psiquiatras, lo que demuestra también una serie de falencias emocionales o afectivas que han quedado evidenciadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El confinamiento nos hizo relevar también una serie de realidades que quizás estaban ocultas bajo una alfombra, y por lo mismo también es importante que la gente, además de concurrir a un especialista para resolver esa situación, pueda también darse los espacios y el tiempo para repensar la vida en conjunto y de forma individual o personal, y darse esos tiempos que son sumamente importantes para poder disfrutar del tiempo libre y el ocio que es justo y necesario. Así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Le invitamos a seguir interactuando y participando con nosotros a través del 73256-1630, 73256-1630 o bien a través del WhatsApp del programa, que es el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, para que usted sea parte de esta comunidad que hemos construido a lo largo de los años entre las 4 y las 5 de la tarde, porque estamos al servicio de todas las personas. El 30 te ayuda, siempre aquí en el canal de la gente. Continúe con nosotros, ya llega Contigo la Tarde, que le vaya bien.